Esa va a ser que hasta 8 fue Sí, o sea, todo lo que es ahí la costera, ¿no? Pasando todos los viejos y esos son los hot dogs ahora tradicional, ¿no? El viejo está allá en Cali. Exacto, allá. Pero el Acapulco Plaza, ¿no? Ajá. Oye, los del viernes a todo dan. Los del sábado se me hicieron como 10. ¿Sí que la quieres algo? Oye, No, pero viene mucho no. Sí, porque ya no. Pero también a la salida de la salimos, siempre fue igual. Sí. Siempre. yo como ven, otro grupo Nosotros nos quedamos aquí 5 minutos. cuando no hay gente de la Ah, sí, siempre. ahorita, por ejemplo, en la mañana casi no. Ah, bueno. Tú no las usas. No se ve entonces te pueden ver. Y en helicóptero, ajá, pero no, pero es muy raro. Yo ya me siento Ah, sí, sí. Además, ese no va, no ocupa mucho memoria. Mejor te digo que nada más ocupa por mucho vida cada día. Va a acabar. Entonces, yo me fui y me la dejé. Ajá, a ver si me dice, déjala. Ajá, lo dejé. Sí, sí, sí.
Buenos días a todos. Buenos días. El día de hoy nuevamente nos reunimos para dar inicio al 11º módulo del curso taller de capacitación en Derecho Laboral Burocrático 2017. Nuevamente para mí es un honor presentar al licenciado Víctor Hugo Martínez Escobar, quien en 2 sesiones impartirá el tema Procedimiento de ejecución de laudo en materia burocrática. En esta ocasión omitiré dar lectura a su síntesis curricular, toda vez que ya lo hemos hecho en un módulo anterior que impartió. Sin embargo, quiero destacar lo siguiente. El magistrado Víctor Hugo Martínez Escobar es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas, Puebla. Grado obtenido con la tesis, tema que es el que deseo destacar en este momento, en razón de que tiene que ver con el tema que hoy impartirá. El cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que, dicho sea de paso, obtuvo 10 de calificación magistrada. De igual forma, se destaca su participación en fecha 22 de marzo del 2017 en el marco de las jornadas tripartitas sobre justicia laboral burocrática que se llevó a cabo entre el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en coordinación con el Instituto de la Judicatura Federal, en donde conformó un panel acompañado del maestro Juan Alfonso Patiño Chávez, destacado magistrado del 15º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito, y el maestro Diego Orlando Carrasco Hinojosa, connotado catedrático, y en donde también discutieron al respecto sobre el tema que hoy les imparte el magistrado Víctor Hugo, que es la ejecución del laudo en materia laboral burocrática. Lo dejo con ustedes y démosle la bienvenida. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Muchas gracias, coordinador. Nuevamente agradezco la presencia del magistrado Freixonier, que no ha faltado ninguna clase, lleva los 11 módulos completos. Y también la oportunidad que me dan de comentar este tema que tiene que ver con la ejecución de los laudos y que corresponde al 11º módulo del programa que tenemos de curso taller de capacitación en materia de derecho laboral burocrático, y que especialmente ya desde el título le he hecho una modificación. Originalmente en el programa se denominaba la ejecución de los laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero para efectos de esta clase, en la que obviamente también habrá teoría y práctica, como hemos hecho el año pasado y en los módulos anteriores, le he puesto el cumplimiento de los laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por considerar que es un concepto más amplio que la simple ejecución. Es decir, el cumplimiento de un laudo implica la ejecución, y vamos a retomar cuestiones previas que dificultan la ejecución para descubrir cuál es la problemática en este tema tan complejo y que
En varias ponencias, el magistrado presidente y diversos magistrados hemos manifestado que es el problema más grande dentro del procedimiento laboral burocrático. Y de esta forma podemos empezar, por favor, con el artículo 17 constitucional, concretamente en el párrafo sexto, que dice lo siguiente: las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Son dos cuestiones importantes que tenemos que destacar en este párrafo sexto. Si se dan cuenta, prácticamente en todas las clases hemos iniciado con los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, y concretamente en esta ocasión el párrafo sexto hace referencia a dos conceptos importantes: tribunales que tengan garantizada su autonomía, que aquí la Constitución lo menciona como independencia, que es la independencia judicial, y que además estas mismas leyes garanticen la ejecución. La Constitución plantea dos requisitos para los tribunales: que tengan garantizada la autonomía judicial, por un lado, y por otro, que sus resoluciones, lo que se conoce como tutela judicial efectiva, sus resoluciones puedan ser cumplidas. Es decir, que tenga esa fuerza para hacer que todas las resoluciones que se dicten se puedan ejecutar. Y la primera pregunta que haríamos, vamos a imaginar que vienen personas de otras entidades del país o incluso de otros estados, es decir, de otros países, por ejemplo España, Argentina, o de otros sistemas jurídicos como puede ser el sistema anglosajón, y nos preguntan que, en resumen, cómo describimos la ejecución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir, cómo les explicamos prácticamente en qué consiste, desde cómo se dicta la autoejecución, cómo va el actuario, cómo lo resumimos. Anita, si me quiere ayudar con la descripción. Es alguien de otro país y le dice, ¿cómo es la ejecución en el tribunal? Real, no como la marca de ley, ¿cómo se da? Después de que ya queda firme el laudo, Sí. Se hace el acuerdo para el requerimiento por primera ocasión. Sí. Normalmente en la práctica es con el actuario judicial, pero difícilmente se lleva a cabo el cumplimiento en el primer requerimiento. Y de ahí empieza pues el peregrinar del trabajador, porque es real. Y ya se vienen los requerimientos cada vez con... Pues es que yo creo que más bien, magistrado, no tenemos la fuerza para requerir y que se cumplan efectivamente, porque empiezan las sanciones de los 1,000 pesos, que después deriva en 1 peso por los amparos, y hasta terminar con el oficio del arresto, que también pues difícilmente se lleva a cabo por los amparos que concede. Entonces, sí es muy complicado. Ángel, que me ayude con su descripción, como si le estuviera actuando, como si fuera un diálogo de cómo ocurre la ejecución del tribunal. Primeramente, como se había señalado, queda firme el laudo, se hace un primer requerimiento. Posteriormente se le cita se le señala a la parte actuaria que deberá comparecer ante la unidad de actuarios. Ya de aquí parten a la dependencia, se constituyen a la dependencia. El actuario y la parte actual le requieren el pago, el demandado señala, está realizando trámites y demás, lo asientan en una razón actuarial, posteriormente lo devuelven, el secretario de acuerdos hace se acuerda dicha situación y ahí determina si procede o no la imposición de la medida de premio. Y si la parte actual lo vuelve a solicitar mediante promoción o en la misma diligencia que se señala de nueva cuenta un requerimiento, y se vuelve a hacer indefinidamente. Muy bien. Sí, yo nada más agregaría cosas que son muy particulares de nuestro procedimiento, que en las diligencias pasa algo muy curioso, ¿no? La parte actora solicita, primero le hacen el ofrecimiento en el caso de la plaza, dice esa no es la plaza, nunca dice el motivo por el cual no es la plaza, solicita que se le impongan medidas de apremio más severas al demandado, el demandado solicita que toda vez que está haciendo gestiones para dar cumplimiento no se le impongan las medidas. Nosotros consideramos dentro de esas medidas más severas el arresto,
O vamos a empezar antes del arresto, pensemos en vista a las comisiones de derechos humanos, ¿no? Tanto la Nacional de los Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En el caso de nosotros, el actor en amparo indirecto le concede el amparo para que el tribunal aplique una medida más severa, porque el juzgado de distrito o el juez de distrito considera que esa no es lo suficientemente coercitiva. Tratamos de apercibir con arresto. Cuando lo tratamos de hacer efectivo, el propio juez de distrito, incluso en algunas ocasiones, dice que esa medida no es de las que están permitidas por nuestra ley y nos reduce a la multa de $1, ¿no? Entonces se vuelve algo cíclico, en donde por un lado te piden medidas más estrictas y por otro te dicen que la única medida con la que contamos es la multa de $1,000, y que ya sabemos que en algunos casos nos han pedido incluso hacerla de $1. Entonces, este es el problema de la ejecución. Jugamos con el tema de hay o no hay plaza, hay o no presupuesto para pagar, hay o no medidas de apremio para el cumplimiento. Y precisamente, ¿por qué me refiero yo al cumplimiento? Porque la problemática no considero que en primera instancia se encuentren las medidas de apremio. La problemática, de acuerdo a lo que vamos a ver, viene desde que las dependencias no saben expedir los nombramientos, vamos a usar otra palabra para que sea más entendible, no saben contratar, no saben despedir, o no saben terminar con los efectos del nombramiento, no tienen presupuestadas las partidas para dar cumplimiento en caso de un laudo condenatorio, y también la parte que nos corresponde, el tribunal no tiene las medidas eficaces para dar cumplimiento. Y básicamente en esto se resume la problemática. Comentaba yo en la jornada tripartita y al maestro Patiño le dio un poco de gracia, que decía él incluso en tono de broma, obviamente desde el respeto, que no hay guacamole sin aguacate, y tiene razón, ¿no? O sea, lo que yo planteaba en esa jornada tripartita es que si logramos desde las dependencias evitar laudos condenatorios, o ya viendo laudos condenatorios tenemos presupuestado la manera de dar cumplimiento, la ejecución se facilita independientemente de las medidas de apremio, que netamente es un tema legislativo. Y al final vamos a ver cuáles son las propuestas, ¿no? Nosotros hemos sugerido a las dependencias esta plática, tuve la oportunidad de darla a la gente de SEP y de Hacienda, y en donde se sugería un manual para las áreas de recursos humanos que normalmente no son abogados, en las que supieran cómo contratar, cómo despedir, también en los jurídicos, que tienen un problema, porque sabemos que tienen 5 días para contestar la demanda y a veces no les da la oportunidad de integrarla debidamente, y esto también reditúa en laudos condenatorios. A las dependencias de un prontuario de jurisprudencias, cuáles deben de citar, cuáles son los criterios del tribunal, y finalmente en la ejecución hemos sugerido, también así lo ha hecho el magistrado presidente, la existencia de un fideicomiso o partida específica para dar cumplimiento a los laudos, aunque sabemos que a nivel federal el problema no es tanto económico, no es tanto de dinero, sí tienen dinero para pagar, el problema a nivel federal es la existencia o no de las plazas. Entonces, ¿cuál es la estructura de este curso? Comentamos cuando nos tocó ver el tema de contestación de demanda que el derecho laboral burocrático tiene particularidades que lo distinguen de otras ramas del derecho y concretamente del derecho laboral en general, y que tiene que ver con los agentes que intervienen. Por la simple calidad de los agentes, incluyendo el tribunal, que también es parte de los procedimientos, se hace un cambio en la manera en que se analizan las cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la conversación del día de hoy? Retomar un poco el tema del laudo, que ya los magistrados Villambur y Soto vieron en las sesiones anteriores, y hablar precisamente de los agentes que intervienen en la ejecución de los laudos, que es el tribunal y el actor y el demandado, que ahora ya es condenado. Y comencemos entonces por la parte del laudo, que es un tema que ya todos dominan, toda vez que ya tuvieron 2 sesiones para experimentarlo. Una más, por favor. Y vamos dando características del laudo. Tipos de resoluciones en el derecho laboral. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de resoluciones que la Ley Federal del Trabajo menciona? Ya lo vimos cuando vimos contestación de demanda. Si no, no, los tipos de resoluciones. ¿Qué resoluciones puede dictar el tribunal?
Si Sarita trae ahí la Ley Federal del Trabajo, el doctor al lado de usted, ¿no lo trae? No. Bueno, pues usted se la sabe de memoria. Entonces, el artículo 837, si alguien le puede dar lectura, si se acuerda, doctor, y nos apoya con el tipo de resoluciones, o le damos lectura, no hay problema. Ya dijimos que no es necesario. Acuerdos de trámite, Sí, laudos incidentales claro. y niveles de laudo. Perfecto, exactamente. Muy bien, doctor. Y dentro de esos tres tipos de resoluciones, que son los acuerdos de simple trámite, las resoluciones interlocutorias o laudos incidentales, se puede denominar de las dos formas, y los laudos, encontramos el tema que nos corresponde, que son los laudos. ¿De qué tipo de resolución estamos hablando? Precisamente del laudo laboral. En jurisprudencia hay cierta confusión, puesto que cuando uno busca laudo en términos generales, puede referirse al laudo del arbitraje, al arbitraje privado, que tiene que ver también con el derecho mercantil. Concretamente aquí estamos hablando del laudo laboral, y en la clase anterior el magistrado Oyanguren, no sé si así también lo hizo el magistrado Soto, definió el laudo laboral como de una naturaleza formalmente administrativa y materialmente judicial o jurisdiccional. Yo creo que lo correcto sería judicial, porque es una función material. Formalmente administrativa porque deriva de un órgano que no pertenece al Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a la división de funciones que también ya hemos visto en este curso, y materialmente judicial porque el fin que tiene el laudo es resolver una controversia. Entonces, en esencia, es materialmente judicial y que es dictado por un órgano jurisdiccional. Ahorita vamos a ver por qué el tribunal es un órgano jurisdiccional, ya lo sabemos, pero lo que comentamos en la clase de contestación de demandas se trata de que la generalidad de los asistentes de este curso tengan ya los conceptos básicos para lo que será el siguiente curso. Siguiente punto. Ok. El laudo, un laudo o concretamente una sentencia se puede clasificar por el tipo de sentencia. Las sentencias pueden ser constitutivas, constitutivas o disolutivas. Constitutivas cuando dan origen a un vínculo jurídico, disolutivas cuando destruyen este vínculo jurídico, declarativas cuando simplemente, sin realizar una condena, reconocen un derecho que ya existía. El ejemplo clásico de resolución declarativa de sentencia o laudo declarativo en el tribunal sería la designación de beneficiarios, en donde únicamente reconocemos un derecho que ya existía. Sería el ejemplo más aproximado del derecho laboral burocrático. Y finalmente, las sentencias de condena o los laudos de condena. Y cuando hablamos de condena, tenemos que recordar nuestras clases de derecho civil en obligaciones, y recordar los tipos de obligaciones. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Nos adelantamos y era pregunta, pero las hacemos. Ahora preguntamos en qué consiste cada una. Y recordamos que tenemos las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Y en ese mismo sentido, las condenas pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Nuestros laudos del tribunal siempre contienen este tipo de condenas. La más difícil, porque se puede interpretar en varios sentidos, es la de abstenerse. Pero también puede haber ejemplos de condenas de abstenerse o de no hacer. Y vamos a repasar el tema de obligaciones. Le preguntaría a quien quiera, si no sacamos la lista y lo hacemos al azar, ¿en qué consisten las condenas de dar? ¿Alguien que se acuerde? Si no, hacemos uso de la lista. No, le toca a Alejandra Pichardo. A ver, Ale. Condenas de dar. Podría ser un nombramiento. La expedición de un nombramiento. Sí, pero defíname primero. ¿En qué consiste una obligación de dar? En otorgar derechos. No. Sí, se acordó de derechos. No es algo. ¿Alguien se acuerda de la obligación de dar? Bueno, el Código Civil Federal la define. Concretamente nosotros pensamos en las obligaciones de dar como entregar dinero, pero también se puede referir a entregar una cosa. Las condenas de dar
en el caso del tribunal, las podemos ejemplificar más fácil para que lo entendamos con el pago de salarios caídos, que es lo que van a entregar una cantidad de dinero que corresponde a la sanción impuesta en el laudo por el despido injustificado. Entonces, ese sería el ejemplo más fácil de una condena de edad, el pago de los salarios caídos. Ahora, una condena de hacer, el nombramiento podría ser un buen ejemplo también de una condena de edad y también de hacer, ¿no? Pero para que no se confundan, mejor vamos a pensarlo como el pago de salarios caídos. Ángel, una condena de hacer. Hacer sería realizar aportaciones, pero también caería en el supuesto de dar y hacer. La más fácil, reinstalar, exactamente. La condena de hacer más fácil, reinstalarlo del supuesto. Por eso no quería mezclarlo con el del nombramiento, porque el nombramiento puede ser una cosa y la reinstalación puede ser acciones diferentes. Y la de no hacer, sí, se resuelve efectivamente, se resuelve en el laudo, no se autoriza el cese. Entonces, si bien ahí no hay una condena, por eso decía que es un poquito complejo, si bien no hay una condena, hay una obligación al titular o hay una no autorización al titular de que cesen los efectos del nombramiento. Es el ejemplo más cercano que tendríamos de una conducta de base. Ok, y luego vamos a clasificar a los laudos. Esto es un breve resumen de lo que ya debieron haber en el módulo de laudos, pero si no, aquí lo estamos poniendo. Vamos a clasificar a los laudos en cuál es su sentido. Y hablamos en términos generales, porque ya sabemos que aquí hemos hecho subcategorías, hablamos que pueden ser condenatorios o absolutorios. También ya tenemos el laudo mixto y luego diferentes salas para temas estadísticos, el absolutorio parcial, el condenatorio parcial, etcétera, ¿no? Pero básicamente, ya combinando estas esencias, tenemos que puede ser de las prestaciones se puede condenar o se puede absolver. Y dentro de un mismo laudo sabemos que puede haber prestaciones a las cuales se condene y prestaciones a las cuales se absuelva, y precisamente es aquí donde surgió el criterio de algunas salas como la tercera y no recuerdo otra sala, de tener los laudos condenatorios parciales, que significaban que si por ejemplo alguien demandaba la reinstalación y se condenaba a reinstalar, pero se absolvía de las demás prestaciones o autónomas o accesorias, se consideraba un laudo condenatorio parcial. Por el contrario, si se absolvía de la prestación principal, es decir, la reinstalación, se consideraba un laudo absolutorio parcial, que se absolvía de la principal, pero se condenaba a las demás prestaciones. Para términos reales es condenatorio y absolutorio, más fácil, ¿no? Hay prestaciones de las que se condena y prestaciones de las que se absuelve. Ok. Y concretamente vamos a hablar de las características de nuestros laudos. Antes de que le dé clic que lo voy diciendo, ya vieron la primera. ¿Quiénes intervienen en el dictado del laudo? ¿Quiénes son los que tienen que intervenir en el dictado del laudo? ¿Lulú? No, ¿quiénes elaboran el proyecto? Ya el laudo, ¿quiénes intervienen en el dictado del laudo? El pleno de la sala. ¿Cuál es el fundamento? ¿Alguien se acuerda? En audiencias ese artículo se lo sabe de memoria. Fracción. A ver, abra, por favor, aplica el 128. Quinta, exactamente. La fracción quinta, que habla de las resoluciones en las que tienen que participar los integrantes de la sala. A nivel pleno se aplicaría el mismo criterio, pero en este caso sería la totalidad de los magistrados. Es decir, no puede ser un laudo firmado por el presidente de la sala o por algún representante, sino hay obligación de que intervengan los 3 magistrados, en el caso de las salas. Luego, ¿cómo se notifica el laudo? ¿Cuál es el fundamento y cómo se debe notificar el laudo? El artículo, ¿se acuerdan? 142, exactamente. Vamos a la siguiente. Luego, dentro de las características del laudo, esta que es muy particular, que es la del 146, que no admite recurso ordinario. ¿Por qué un laudo dictado por el Tribunal Federal o por sus salas no admite recurso ordinario? Ahorita les voy a platicar un ejemplo que me parece que es Chihuahua de qué ocurre con los laudos dictados por lo que equivaldría a una sala del tribunal. Ahorita les platico ese tema.
Pero ¿alguien recuerda por qué no admite recurso alguno? ¿A qué se refiere el recurso ordinario? Porque es una sentencia que puede ir a juicio y únicamente la pueden atacar por medio del amparo. Sí. Amparo directo. Exactamente, que es un recurso extraordinario, bien, Anita. Pero si recuerdan, por ejemplo, en materias como la civil y mercantil, en los juicios ordinarios, incluso en los del foro común, existe un tribunal de alzada, que en el derecho mexicano se le conoce como tribunal de apelación, y concretamente contra las sentencias, y ahí hablamos de primera instancia, procede la apelación. De acuerdo al 146 de nuestra ley, contra las resoluciones del tribunal no procede la apelación. Es decir, ordinariamente, cuando se dicta el laudo que resuelve un juicio, ya no procede ningún recurso ordinario. ¿Qué sí procede? Vamos a la siguiente, por favor. Procede el medio extraordinario de defensa en su contra, que es el amparo directo. Y estamos citando el fundamento, luego no estamos muy familiarizados con la ley de amparo y menos con la vigente, que es inicio de vigencia el 2 de abril del 2013. El fundamento es el artículo 170, y aquí solamente, bueno, me regreso un poquito al anterior, porque no les conté el caso de Chihuahua. El caso de Chihuahua, el tribunal estatal tiene una instancia primera, que sería el equivalente a las salas, en la que conoce del juicio ordinario en conflictos individuales. Esta sala dicta un laudo. Este laudo, de acuerdo a la legislación del propio Estado, sí es impugnable a través de una instancia superior que equivaldría al pleno del tribunal, y el pleno de ese tribunal es el que resuelve la apelación. Contra la apelación, que no es el caso de nosotros, sí procede el amparo directo. Nosotros no tenemos esa instancia. El pleno, de acuerdo a la legislación vigente, no es un órgano de apelación. En el derecho laboral burocrático a nivel federal no hay apelación. Y ahora sí regresamos al tema del amparo directo. El tema del amparo directo ya está resuelto, de que la procedencia en contra de los laudos, que procede el juicio de amparo directo en contra de los laudos. Esto no siempre fue así. Si ustedes buscan tesis y jurisprudencias de séptima época, sexta época, quinta época, se podrán dar cuenta que dentro de el seno de la Suprema Corte y después en los tribunales colegiados, se discutió si procedía en contra de los laudos arbitrales, como los denominaban, o los laudos dictados por las juntas, el amparo directo o el indirecto. Porque en la ley vigente en aquel momento, estamos hablando previo a la reforma de 1988, la ley de amparo, y que ya sabemos que actualmente la vigente es la del 2013, no estaba definido el laudo como una sentencia. Incluso esta interpretación se da precisamente en esta séptima época, en donde decimos, y esto creo que sí fue una pregunta del curso, ¿por qué un laudo sí equivale a una sentencia? Y el argumento fue porque pone fin a un juicio. Pero el cuestionamiento de la procedencia del amparo indirecto o del directo era con motivo de la autoridad que dictaba el laudo. Lo consideraron una autoridad administrativa. ¿Por qué es importante recordar este problema? Cuando estuvimos participando en el tema de justicia cotidiana y se hace el proyecto de reforma a la Constitución, tuvimos la oportunidad de verlo antes de que el presidente de la República diera a conocer estas iniciativas, y nos dimos cuenta que en la reforma omitían, en el artículo 103 y 107, la palabra laudo. Procederá el amparo directo en contra de resoluciones y sentencias definitivas que pongan fin al juicio. Y omitían la palabra laudo, considerando que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las locales eran las únicas instancias o órganos jurisdiccionales que emitían laudos, y se les olvidaba que existía el apartado B y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y entonces esto al final iba a ser resuelto por jurisprudencia, y en esta época iban a interpretar que efectivamente un laudo equivale a una sentencia, pero era algo grave dejar en la reforma laboral la supresión a la referencia del laudo. Iba a quedar nada más sentencia. Se consideró importante esa observación y al final de cuentas se dejó laudo. Entonces el amparo directo, contra el laudo, sí procede este medio extraordinario de defensa, que es el amparo directo. Vamos a la siguiente. Y este es el artículo 170. En la clase anterior no sé si vieron el tema del laudo firme. El tema del laudo firme genera un poquito de confusión en derecho laboral burocrático,
porque de acuerdo a nuestra legislación, tan pronto como se emitan las resoluciones, se debe de proveer la inmediata y eficaz ejecución de las mismas, lo que da a entender que no se necesita que esté firme para ejecutarlo. ¿Por qué otro concepto vemos que no se necesita que esté firme? Cuando se promueve el amparo directo, existe la facultad de una figura que se llama ¿cómo? Para evitar que se ejecute el laudo, la suspensión. Entonces, si el laudo no se pudiera ejecutar, no tendría caso la suspensión. Esto es algo confuso, porque en otras materias claramente un laudo se ejecuta cuando queda firme. Y para todas las materias, como el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, creo que sí, prácticamente en todas, cuando se declara firme un laudo se citan precisamente estos artículos del 354 al 357. El 354 nos define qué es cosa juzgada. Y si lo leemos, dice: la cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase. ¿Qué significa? Tenemos varios escenarios. Laudo dictado por el tribunal. Se notifica, transcurren los 15 días y no se promovió demanda de amparo directo. Quedaría firme, que no se promovió demanda de amparo directo. Ok, ¿qué pasa? Si este laudo contra el que no se promovió demanda de amparo directo es absolutorio, ¿qué pasa? Se manda al archivo como concluido. Si es totalmente absolutorio, es decir, que no traiga ni una condena. Si es condenatorio, el requerimiento para requerirle al... este también es un tema que vamos a ver más adelante. Había criterios, por ejemplo, la octava sala que ahorita tengo en mente, que en cuanto el laudo quedaba firme de oficio, ordenaban la ejecución. Y después, que lo vamos a especificar en un momento más, ya el Poder Judicial determinó que esa instancia de parte, esa obligación del ejecutante solicitar la inicio y prosecución de la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita en las salas? Cuando un laudo condenatorio queda firme, mandar al archivo hasta que se solicite la ejecución, de acuerdo a esta jurisprudencia. Antes sí se hacía de oficio, esto creo que ya está perfectamente definido. En un momento más vamos a dar lectura a la tesis. Ok, vamos a pasar al siguiente escenario. ¿Qué pasa cuando si se promueve demanda de amparo directo? Que esto hay un módulo específico de juicio de amparo, ya lo verán, y también aquí hay expertos en juicio de amparo, el licenciado Esteban, entre otros. Cuando se promueve la demanda de amparo directo, que ya sabemos que se hace ante la autoridad responsable, que somos nosotros, lo van a ver más adelante, el amparo indirecto se promueve ante el juez de distrito, el indirecto, y el directo ante la autoridad responsable, que en este caso sería el tribunal. Vamos a pensar que ya se hace todo el trámite, se envía al colegiado que corresponda, el colegiado emite una sentencia. ¿Cuáles pueden ser los efectos de esa sentencia? Licenciado Esteban, si nos ayuda. ¿Cuáles serían los efectos? No, perdón, no los efectos, sino ¿qué puede resolver el tribunal colegiado en las sentencias de amparo? Puedes conceder el amparo, puedes negar, puedes solicitar. Exactamente. Vamos a pensar que lo niega, lo sobresee, incluso no le dio trámite a la demanda, lo desecha. Estos tres bloques nos dan lo mismo porque nuestro laudo queda intocado. Lo declaramos firme y surte lo mismo que ya comentamos, es decir, si es condenatorio, al archivo hasta que se solicite la ejecución. Si es absolutorio, lo damos por concluido. Y si lo concede, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las dos posibilidades en general que puede haber en una concesión de amparo? Uno nuevo. Exactamente. La primera es: se deja sin efectos el laudo y se ordena que se dicte uno nuevo. La otra, siempre se deja sin efectos, se deja sin efectos el laudo y se repone el procedimiento en la etapa procesal que el colegiado haya estimado que existió la violación procesal, que puede ser desde la prevención para que ajustara demanda, desde el emplazamiento, desahogo de una prueba, cualquier etapa del procedimiento de las que ya vimos puede ser motivo de una violación procesal que amerite la retención del procedimiento. En ese caso, pues el juicio se seguirá en la etapa que corresponda, en su momento se dictará el laudo y volvemos a repetir la cadenita. En caso de dictado del nuevo laudo, contra el dictado del nuevo laudo, en cumplimiento ejecutoria, ¿qué es lo que puede determinar el colegiado? Que el sentido
cambia el sentido del... Sí, el colegiado determina que calculé más las horas extra y me da los lineamientos para calcular horas extra, lo hago, se lo envío, ¿y qué me puede decir el colegiado? Tenerla por cumplida o no cumplida. Tenerla por cumplida o no cumplida. Si la tiene por no cumplida, vamos para atrás y regresamos. Si la tiene ya por fin por cumplida, ahora sí podemos decir que otra vez ya es cosa juzgada y pasa lo mismo. Si es absolutorio, se va por concluido. Si es condenatorio, esperamos a que solicite la ejecución. Entonces, eso es todo lo que puede pasar. Que haya amparo o que no haya amparo. Si hay amparo, que se conceda, dictar nuevo laudo, reponer, nos vamos para atrás, o que se niegue sobre ese. Adelante, está. Sería hacer un grupo. Recordemos que el quejoso, aun cuando el colegiado considere que ya cumplimos, Tiene el recurso. puede poner un recurso de inconformidad Claro. o una queja por exceso de efecto del incumplimiento. Claro. Además, también puntualizando, eso es correcto. Si de oficio el colegiado estima que está cumplido esto, no le quita a las partes, concretamente al quejoso, y también puede ser el tercero perjudicado, la posibilidad, tercero interesado, la posibilidad de impugnar esta determinación del propio colegiado. Y también algo que me faltó decir respecto del amparo directo, que les digo lo van a abundar más, es que contra el amparo directo procede la revisión y ya sabemos en qué supuestos. Es decir, y este ha sido un problema del Poder Judicial, es decir, si el colegiado dicta una sentencia en que niega y el quejoso no está satisfecho con esa determinación, tiene a su alcance, siempre que existan las condiciones, concretamente una violación directa a la Constitución, el amparo directo en revisión, el cual conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el problema aquí? Que nos ha pasado comúnmente que el tribunal colegiado notifica la sentencia, nosotros dictamos laudo de cumplimiento y algunas semanas o meses después nos notifican que hay amparo en revisión y que esa sentencia es susceptible de modificación. Es decir, tampoco se espera a que su sentencia de amparo quede firme. Las sentencias de amparo también quedan firmes y eso genera problemas. No es muy común, pero ha llegado a haber casos. Bueno, muy buena precisión. Retomamos el tema de la ejecución. Ya tenemos un laudo firme. Haremos un paréntesis y vamos a ver el primero de los agentes que interviene. Le damos a la siguiente. El primero de los agentes que interviene, estos son los agentes que intervienen. Ponemos agentes para que las personas, que no es el caso, que no son abogados, entiendan, pero para nosotros es las partes, ¿no? Las partes que intervienen: el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los titulares de las dependencias, entidades, ya vimos la diferencia entre dependencia y entidad, Poder Legislativo y órganos constitucionales autónomos. Aquí estamos sacando al Poder Judicial, salvo que no es un tema de este curso, porque van a haber otro tipo de resoluciones, pero ya lo mencioné. Hace 2 semanas salió una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido que para la declaración de beneficiarios respecto de trabajadores del propio Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es competente. Entonces, habíamos dicho en clases anteriores que respecto de juicios netamente o controversias netamente laborales, no de seguridad social, controversias netamente laborales, el Poder Judicial resuelve sus propios asuntos. Sin embargo, ya se hizo una excepción en temas de designación de beneficiarios, seremos nosotros los competentes. Y puntualizo, que también ya lo dije en contestación de demanda, por ahí hay una tesis aislada del 2014, en el sentido que la designación de beneficiarios no es un asunto para procesal, sino es un juicio especial, como puede ser la autorización de cese, es decir, es un juicio que debe de tener todo lo del debido proceso, ya vimos, ¿no? Demanda, emplazamiento, contestación, una audiencia y una resolución que también se denomina laudo. Nosotros en la práctica lo hemos hecho para procesar porque es un trámite muy sencillo, fijamos la convocatoria y resolvemos. Sin embargo, ya ha habido algunas aseguradoras, por ejemplo Profuturo, que se han dado cuenta o no quieren cumplir con la sola resolución declarativa y piden que se siga un juicio en donde además se condene. Yo no estoy de acuerdo con lo que se condene y estoy parcialmente de acuerdo aunque es un procedimiento especial, pero hacemos esta puntualización respecto a designación de beneficiarios de trabajadores del Poder Judicial, si es competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y por ahí les cuento una anécdota, que no sé si está autorizado para contarla, pero la cuento. Estamos el presidente y yo en una reunión y entonces él recibe una llamada del presidente de un tribunal colegiado
indignado porque uno de nuestros actuarios ha habido fijar una convocatoria en los estrados del tribunal. ¿Cómo es posible que haya pedido? Esto lo tendrían que haber hecho mediante oficio dirigido al presidente del tribunal, solicitando o rogando que se fijara la convocatoria, lo cual está equivocado porque el procedimiento no lo marca así. Ya también lo verán cuando vean beneficiarios. El actuario es el que se constituye, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, y fija la convocatoria. No tiene que pedir autorización de ningún lado, y le explicamos al magistrado del colegiado que no lo estamos fijando en el colegiado como órgano judicial, sino como centro de trabajo, que es muy diferente. Se fijó como centro de trabajo. Ya me fue un tema que no me corresponde, pero era bueno aclarar estos temas. Vamos a empezar ya con el tribunal. El tribunal. ¿De dónde surgen estos tribunales administrativos? ¿Por qué es importante hablar de los tribunales administrativos? Porque de ahí viene el problema de la ejecución, o muchos de los problemas de la ejecución. Los tribunales administrativos tienen su antecedente del Consejo de Estado francés, en donde el rey determina, ya existía la división de funciones o división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, era una monarquía parlamentaria, y el rey determina que para las cosas administrativas el poder judicial no podía intervenir, y dentro del Consejo de Estado, que era el órgano que equivaldría hoy a lo que es la Consejería Jurídica, pero además tenía una función eminentemente materialmente jurisdiccional, determina que es dentro del Consejo de Estado donde se van a resolver las cuestiones administrativas. Esta figura se traslada a México, concretamente al inicio para temas fiscales, y se crea el Tribunal Fiscal de la Federación. Evoluciona el tribunal, que es un híbrido del derecho mexicano. Constitucionalmente este tipo de figuras sentaban precedentes porque no era normal en una división clásica de funciones, pero se crea el Tribunal Fiscal de la Federación, que evoluciona a Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que tuvo exactamente el mismo problema que nosotros, mismo problema que está parcialmente resuelto. Y a mí me pareció en su momento, hace 10 años, un tema interesante de abordar, e hice el estudio en licenciatura del fenómeno que ocurría en este tribunal, que es muy similar al de nosotros, y hablaba dentro del estudio que existen dos tipos de naturalezas dentro de estos tribunales, que son los tribunales de anulación. El Tribunal Fiscal de la Federación, en su momento, en su origen, era un tribunal de anulación. ¿Qué quiere decir anulación? Que simplemente determinaba si el acto administrativo era válido o inválido. En caso de ser inválido, lo anulaba, pero no tenía más facultades allá de la anulación. Todavía nos quedan algunos vestigios, por llamarlo de alguna manera, de esta cualidad de anulación, y lo hemos visto en asuntos que nos han llegado paralelamente, que tienen que ver con la sanción a servidores públicos, y no tanto con la sanción, sino por la determinación del Poder Judicial de la Federación de dejar sin efectos esa sanción, y que se ve que es un mero tema de nulidad porque declaran nula la sentencia, en la sentencia declaran nulo el acto administrativo, pero no pasa más. Nunca restituyen al funcionario, servidor público, de esto que la sanción administrativa le generó. Concretamente, del caso que estoy hablando es una sanción por inhabilitación, que en amparo directo el servidor público logra que esa sentencia que declara válida la sanción, ahora la declare nula, pero lo dejan inhabilitado, sin salarios caídos, sin las prestaciones, sin el puesto. Entonces es por ahí donde vemos todavía que hay rezagos o vestigios de esta facultad de anulación. Y por otro lado, la plena jurisdicción. La plena jurisdicción significa exactamente lo que el artículo 17 constitucional marcaron, que es la facultad que tiene un tribunal, primero, para tener independencia judicial, y segundo, para ejecutar plenamente sus resoluciones. Si un tribunal no puede ejecutar plenamente sus resoluciones, no tiene plena jurisdicción. ¿Y qué es lo que pasa en este tribunal? A pesar de que podemos resolver la totalidad de las cosas que se plantean, la totalidad del asunto, conocemos de la totalidad del asunto, no podemos ejecutar nuestras resoluciones. Entonces, está cuestionada la independencia judicial, que debe ser garantizada por las leyes, y también la plena ejecución de nuestras resoluciones. Y aquí defino la independencia judicial, que se refiere a la confianza que deben generar los tribunales a los ciudadanos respecto de la imparcialidad e independencia personal. Por la propia configuración del tribunal, luego, desde un aspecto lo estamos viendo,
la forma en que está integrada, se podría pensar que no hay imparcialidad, sino parcialidad por las representaciones que existen, ¿no? Una del gobierno y otra de los trabajadores. Se pensaría que los trabajadores siempre votan, aunque sabemos que en la práctica no es así. Se pensaría que hay parcialidad. No estamos hablando de lo que se haga, sino la impresión que dan hacia el exterior, hacia los usuarios, hacia los gobernados. Un usuario normal, o que es la primera vez que tiene acercamiento con el tribunal, pensaría que el magistrado representante de los trabajadores en cualquier caso va a votar a su favor en las resoluciones, y pensaría que el de gobierno siempre va a votar en su contra. Es la imagen que se da. No es que esto ocurra al interior, lo cierto, por la experiencia personal que tengo, no ha ocurrido. Y por otro lado, la libertad que tienen los juzgadores para que en el caso de que resuelvan en un sentido, esto no implique que pierdan la estabilidad en el empleo. Es decir, si en algún momento un representante de los trabajadores nombrado por la FEDSE resuelve en un laudo considerado importante en contra de la FEDSE, esta no puede removerlo. Sin embargo, en el caso del tribunal, los representantes son de libre remoción. Pueden ser removidos en cualquier momento por quien los nombra. Esto no garantiza la independencia judicial. Sería importante reconsiderar en una reforma, que sí ya lo hemos planteado, que al igual que los presidentes de sala, los representantes tengan una duración en su encargo, la que la ley determine, pero que esto garantice que no van a ser removidos por resolver en un sentido o en otro. Siguiente, por favor. Y lo que ya también se ha dicho en otras conferencias, que es el tribunal. El tribunal es un órgano de relevancia constitucional porque fue creado precisamente en la fracción 12 del apartado B del artículo 123 y es el encargado de resolver las controversias de las que ya hemos hablado y que son las que se refieren precisamente en ese apartado B y en el artículo 124 y subsecuentes de nuestra ley, pero con una característica todavía más fácil. A veces es más fácil definir lo que no es el tribunal que lo que es. En el manual de percepciones que todos conocemos, que se publica el 31 de mayo de cada año, al tribunal se le denomina o se le cataloga como un órgano desconcentrado. Y en esta diapositiva, que es parte de una tarjeta que mandamos al secretario de Gobernación, a la Consejería Jurídica, planteamos que no puede ser un órgano desconcentrado, porque los órganos desconcentrados realizan funciones que originalmente se le encomiendan a la Secretaría, que ya es lo que vimos en contestación de demanda. Y dentro de las facultades de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la Secretaría de Gobernación, no se encuentra de resolver las controversias entre el Estado y sus trabajadores. Por tanto, el tribunal no puede ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, no puede ser. También determinamos que no es un órgano descentralizado, porque no es creado ni por ley ni por decreto. Tiene su origen en la Constitución. El legislador ordinario no podría modificar al tribunal o hacerlo desaparecer. Tendría que ser el legislador extraordinario el que tenga el poder reformador de la Constitución, con el procedimiento que ya también explicamos en contestación de demanda, el que determine la existencia o no del tribunal, toda vez que tiene su origen constitucional. Entonces, esto es el tribunal. ¿Cuál es el vínculo real que existe con la Secretaría de Gobernación? Lo vemos en la siguiente. Solamente en 3 aspectos, e incluso la propia Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría nos ha reafirmado estos aspectos, que el vínculo es meramente en este sentido. La fracción 9 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de Gobernación es la Secretaría encargada de conducir las relaciones entre la Administración Pública y el Tribunal. Conducir. Es decir, una especie de embajador entre las demás secretarías de Estado con el Tribunal. El segundo aspecto es que el nombramiento de los magistrados, se preguntarán por qué los hace el secretario de Gobernación. Los hace porque la propia ley orgánica y la propia, en sus 2 artículos, en el 118 de nosotros y el 27 de fracción quinta de la ley orgánica, establece que aquellos nombramientos que no tengan un procedimiento específico, que no se determine cómo será, se realizarán por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación. Es decir, para aquellos nombramientos donde haya un procedimiento, magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Presidente de la República propone ternas y el Senado de la República es quien determina quién va a ser el magistrado designado. Ahí existe un procedimiento ya definido por ley
o por constitución, en este caso es por constitución. En el caso de nosotros, simplemente dice que nombrará el Ejecutivo Federal y nombrarán las federaciones. Para las federaciones lo harán ellos. El Ejecutivo Federal no dice quién lo hará. Por tanto, hay que ir a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la que determina que si nadie dice quién lo nombrará, si no hay un procedimiento, lo hará el Secretario de Gobernación. Y el último vínculo, que es el artículo 123 de nuestra Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se establece que nuestro presupuesto estará o será consignado los gastos correrán a cargo de la Secretaría de Gobernación, perdón, a cargo del erario público, y estarán consignados en el presupuesto de la Secretaría de Gobernación. Esos son los únicos vínculos. Presupuestal, que es el que nos amarra, el de los nombramientos, ya vimos por qué, y el de las relaciones que se conducen a través. Más allá de esto, no debería haber ninguna dependencia entre la Secretaría de Gobernación y el propio tribunal. Esto es lo que garantizaría, o lo que garantiza la independencia judicial del tribunal, y lo que garantizaría, en dado caso, la ejecución de los laudos. Vamos al siguiente, por favor. Javier, ¿qué hora es? Marisa, 15 minutos. Respecto de la ejecución, ¿cuál es la obligación que tienen las salas y cuál es la obligación que tiene el tribunal? En las salas, concretamente, los presidentes de cada una de ellas tienen la facultad y concretamente la obligación siguiente, que es la de la fracción segunda. Los presidentes de sala tienen la obligación de vigilar que se cumplan las resoluciones, vigilar que se cumplan los laudos, no ejecutarlos. Ya explicamos que la ejecución es obligación del ejecutante solicitar, dar inicio y prosecución a la ejecución. La obligación de los presidentes de sala es vigilar que se cumplan, que se apliquen las medidas de apremio, que se realicen las diligencias que fueron señaladas, que se acuerden las promociones en que se solicita la ejecución, vigilar que se cumplan los laudos, ¿no? Todo el proceso para la ejecución. Y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo al artículo 150, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Esta es una obligación, ya vimos en qué medida, y también ya explicamos cómo es que este artículo se confundía, en el que algunas salas interpretaban que como este artículo ordenaba la inmediata y eficaz ejecución de los laudos, se pensaba que la ejecución se tenía que hacer de oficio, lo cual ya fue resuelto por esta jurisprudencia que ahora sí vamos a leer. El número de registro, para los que la quieran tener, es la 2010-031. El rubro es el siguiente, es de plenos de circuito, no es de la Corte. Procedimiento de ejecución del laudo burocrático. Corresponde al ejecutante su inicio y prosecución en términos del artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y vamos a leer el texto porque es importante. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera la demanda del cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por 1,000 pesos, o $1 peso, en términos del artículo 148. De ahí que no solo corresponda al ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa, sino también se encuentra obligado a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el actuario comisionado por el Tribunal Burocrático. Dos temas que ahorita dejamos para reflexión, yo creo que por el tiempo van a ser para mañana. Se propone, el magistrado Yanguren sube una propuesta a la Comisión de Criterios, la Comisión de Criterios la votamos a favor, se presenta en el Pleno y se vota a favor, salvo por una cuestión que ahorita les voy a comentar, o si no el día de mañana cuando veamos ejecución propiamente. Tema de prescripción. De acuerdo a esta jurisprudencia, corresponde el inicio y prosecución. Entonces, para el tema de prescripción, se plantea en este lineamiento del Pleno, o acuerdo del Pleno, que se computará a partir de que no se presenta la diligencia, a partir de que se solicita, no a la fecha de la diligencia. Como tenía la obligación de la persecución de la ejecución, es decir, vamos a hacerlo para que sea más fácil, en dos momentos: solicitar y presentarse a la diligencia. Si no se reúnen esos dos momentos, no se puede interrumpir la prescripción, es lo que dice este alineamiento del Pleno. No basta con que solicites. ¿Y por qué ocurría? Sabemos que la Procuraduría tiene la obligación profesional de solicitar la ejecución,
aun cuando haya actores que no comparezcan o que tengan incluso años de que no tienen contacto con ellos. Sin embargo, tienen esta obligación de solicitar la ejecución. Imposible que prescriban los asuntos. Quiero mencionar que la Procuraduría en amparo indirecto ya ha ganado, se les han concedido los amparos en contra de estos acuerdos, pero no por el tema de fondo, sino por el tema de hacerlo de oficio. Llegó un momento en que nosotros este criterio, porque así lo marca el lineamiento, lo hacíamos de oficio, es decir, no nos esperábamos a que el demandado, ya condenado, solicitara la prescripción, sino que simplemente veíamos que llevaba X número de años solicitando la ejecución, pero no compareciendo a la diligencia de requerimiento, y los prescribíamos. ¿Qué es lo que hizo la Procuraduría? Irse al amparo indirecto contra esa determinación que ponía fin al juicio, y se los han concedido, pero únicamente porque lo hacíamos de oficio. Todavía no ha habido un pronunciamiento respecto de estos dos momentos. Entonces, este criterio va en ese sentido. No basta con solicitar, sino debes de estar en la prosecución, lo que incluye asistir a las diligencias de requerimiento. Si no lo haces de acuerdo al criterio del Pleno, no se interrumpe la prescripción, y lo que ha generado que en otros asuntos sí los demos por concluido. Vamos al punto 3. Sí, adelante. Aquí quiero contar un detalle. Lo que pasa es que efectivamente hay trabajadores que no comparecen. Sí. Pero no por falta de ganas, sino por ejemplo, tenemos trabajadores que no directamente. Un trabajador que viene de la California, dice, ya no voy para allá, me cuesta 6,000 pesos. Si yo voy, de seguro que no van a pagar. Sí, claro, eso es parte de los problemas de la ejecución, que nosotros lo hemos visto, el que tiene que ver con el despliegue nacional del tribunal. Sabemos que somos única sede, y a pesar de que la ley marca la posibilidad de tener salas auxiliares, que concretamente, y esto se podría ampliar, están pensadas para integrar todo el procedimiento y centralmente se resolverían las controversias. Sin embargo, después se les podría dar la utilidad de que en estas también se lleve a cabo la ejecución. Y pensamos en muchos de esos asuntos. Por eso más adelante vamos a hablar de propuestas o de qué se está haciendo para lograr el cumplimiento. Asunto de Mexicali, gana el pago de una cantidad, una condena de edad, entregar 1,000 pesos. El vuelo le cuesta 4,000, el autobús le cuesta 2,500, no va a venir, ¿no? La Procuraduría, si tiene el asunto, va a solicitar la ejecución. En gastos ya nos costó más ese asunto que lo que era la condena. ¿Cuál es el planteamiento? Y me adelanto, que va a ser tema más adelante. Se ha buscado lo de los bides. Incluso ya estamos en una segunda etapa que la tenemos pensada desde el 2015, que son los bides electrónicos, en donde ya, por ejemplo, la Procuraduría le puede avisar a su trabajador, ¿sabes qué? Con ciertos requisitos y ciertas condiciones, este es tu bide electrónico, lo puedes cobrar en cualquier parte del país, y ya no tienes que acudir a la Ciudad de México para el tema del pago. Los bides los hicimos pensando en condenas menores a 50,000 pesos, aunque concretamente estamos pensando en las condenas menores a 5,000. Había condenas de 4,000, 2,000, 1,200 pesos, que pues nunca íbamos a cumplir con los asuntos. Por eso se buscó la alternativa de la prescripción, y por eso se buscó también la alternativa de los bides. Esto ya lo vamos a ver como las medidas que se están haciendo para lograr el cumplimiento, y mañana me permitiré compartir algunas estadísticas al respecto. Pero efectivamente esta es también una de las problemáticas del tribunal. Lo mismo ocurre dentro del procedimiento para los exhortos, ¿no? Se manda el exhorto a la Junta, al Tribunal Burocrático, y no genera retraso. Okay. Bueno, vamos a hablar ahorita de los titulares de las dependencias, entidades, poder legislativo y órganos constitucionales autónomos. Y esta gráfica, que ya la hemos presentado en varias sesiones, es simplemente para recordar la división de funciones. Ya sabemos que es ejecutivo, legislativo, judicial. Dejamos fuera el judicial por lo que respecta a las controversias laborales, no así concretamente para designación de beneficiarios. Y sabemos que también a la par de la división de funciones existen los constitucionales autónomos. Adelante, por favor. Y respecto de la administración pública, ya sabemos que se divide en centralizada y paraestatal, que los integrantes de las centralizadas se les denomina dependencias y los de las paraestatales entidades, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y vamos a comenzar con el tema presupuestal.
dijimos que los agentes que intervienen en la relación de trabajo en derecho laboral burocrático hacen que sea diferente al derecho laboral en general. Lo vemos en diferentes aspectos. En el tema del embargo, ya sabemos que el Estado es inembargable. Lo vemos en el tema del presupuesto, en los sueldos. El sueldo no puede ser el que determine, a diferencia del salario, el patrón, a diferencia del salario del apartado A. El patrón se puede poner de acuerdo en cuánto ganan sus trabajadores. Nosotros no nos podemos salir de los márgenes que la propia Constitución marca y que la propia ley reglamentaria de estos artículos, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala como limitantes. Salirse de estos parámetros es lo que genera laudos a veces imposibles de cumplir. Pensemos en plazas de honorarios, perdón, en contrataciones por honorarios o en plazas temporales. Al momento que nosotros resolvemos la situación real, se vuelven de imposible ejecución porque la plaza no existía en el caso de las de honorarios, o las otras presupuestalmente solamente estaban planeadas para un año. Esto genera muchísimas dificultades en el cumplimiento. Por eso, y regresando al principio, decía que el error de la ejecución nace desde que las dependencias y entidades o los poderes legislativos, los constitucionales autónomos no contratan bien. Estamos usando el término contratar, sabemos que aquí es nombrar, pero para que se entienda, o no despiden bien, no arman todo el expediente para determinarse trabajadores de base o confianza, para acreditar funciones de confianza. En contrataciones, contratan a personal de honorarios para hacer funciones de personal laboral. Temporales los contratan sin justificar por qué la temporalidad. Y todo esto genera problemas en la ejecución. Vamos a leer rápido estos artículos y ya, si nos da tiempo, ponemos los ejemplos, si no, continuamos mañana. Ale, le di por ahí la ley para que usted sea la que lea, o la iglesia, la primera lectura, que nos haga favor. Ahí ver el artículo 74, si me hace favor. No, funciona. Fracción sexta, de la ley. Todo esto es el fundamento constitucional para el tema del presupuesto y ahorita vamos a ver a quiénes aplica. Y estos son los límites en los que un laudo se puede cumplir. Cuando nos salimos de estos límites, el laudo ya se vuelve de imposible cumplimiento, como dijimos. Entonces, empezamos. Artículo 74, fracción sexta. ¿Sí? Fracción sexta. Revisar la cuenta pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera. Comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Fracción cuarta. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo. Hasta ahí, Ale. Estas son facultades que tiene el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, y además exclusiva, o sea, no son de las facultades concurrentes. Y esta fracción cuarta nos habla de la facultad que tiene de aprobar el presupuesto, el famoso PEP, que es anual, presupuesto de egresos de la Federación. ¿Okay? Y ¿qué es lo importante que esto? Que este presupuesto no únicamente incluye al Poder Legislativo, incluye a los 3 poderes de la Unión e incluye a los órganos constitucionales autónomos. Todos estos órganos están obligados a presentar sus presupuestos para que la Cámara de Diputados los apruebe. Es la única que los puede aprobar. Vamos al artículo 75, Ale, por favor. Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Hasta ahí, Ale. Ok. Y lo que mencionábamos, hablábamos en la clase de contestación de demanda, que también es pertinente señalarlo aquí, que no todos los servidores públicos son trabajadores al servicio del Estado, pero sí todos los servidores públicos, dentro de los que se encuentran los trabajadores al servicio del Estado, tienen derecho a recibir un salario. Y aquí en el artículo 75
establece la obligación de la Cámara de Diputados de que no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. Todas las personas, servidores públicos que estén contratados deben de tener una remuneración establecida en la ley. Y vamos al tercer párrafo donde está en negrito. Bueno, los poderes federales. Los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos de presupuesto de egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se proponen perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos prevé el artículo 74, fracción cuarta de esta Constitución. En el artículo 75, lo que nos establece es que todos los poderes de la Unión, más los constitucionales autónomos, en el presupuesto deben de integrar cuáles son las remuneraciones que deben de tener todos sus servidores públicos. Ninguno de estos poderes de la Unión está exento. La Administración Pública Federal, a través de que lo hace el Manual de Percepciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 31 de mayo de cada año. Pero lo mismo hace el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados también publica su Manual de Percepciones, que por cierto tiene algo muy curioso que ahorita vamos a mencionar. Y el Senado, la Cámara de Senadores, también publica su Manual de Percepciones, independientemente de los tabuladores a que se hace referencia. Lo primero que hacen es publicar un Manual de Percepciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con el Consejo de la Judicatura, publican también sus manuales de percepciones, que empiezan desde el nivel 1, que es el presidente de la Suprema Corte, hasta el nivel N, que sería el empleado de base que derrama. Y en la Cámara de Diputados surge algo curioso. Me toca acompañar al presidente del tribunal a una clase de maestría que da en la Universidad Anáhuac, pero para trabajadores de la Cámara de Diputados, y se da en sede legislativa, se da en Cámara de Diputados. Y ellos comentaban un caso de una contratación o un nombramiento que existe dentro de la Cámara de Diputados que se llaman homólogos. Consultando su manual de percepciones, que me parece que se publica en febrero de cada año, les preciso mañana el dato y lo proyectamos, sí existen estas plazas homólogas. Y dentro de la tabla o tabulador que se establece, ponen, por ejemplo, jefe de departamento u homólogo, subdirector u homólogo, director u homólogo. Y ellos dicen, no lo hemos visto, que a los homólogos los contratan por honorarios, pero que hacen las mismas funciones que el que sí tiene la plaza, o nominalmente pueden hacer las funciones, simplemente que funcionan como comodín, ahora te mando aquí, ahora te mando acá, pero extrañamente están contratados por honorarios, de acuerdo a lo que ellos nos dicen, y contienen en su tabulador. Aquí habría un problema, porque si a alguno de ellos se les ocurre demandar, evidentemente podrían demostrar que el vínculo es laboral, y se obtendría un laudo condenatorio. Esta es alguna de las situaciones que vemos que desde la contratación se generan problemas. Viene en su tabulador. También algo curioso que tienen los tabuladores es que no distinguen entre los vínculos electorales, los vínculos administrativos y los vínculos laborales, es decir, en el tabulador vienen todos. Ejemplo, en el de la Administración Pública Federal viene el presidente de la República, es vínculo electoral, de acuerdo a lo que vimos. Vienen secretarios de Estado, vienen trabajadores, pero también ese manual, si vamos a PIRS o algún organismo descentralizado dentro del descentralizado, que es la Comisión Nacional de Seguridad, vemos que les pueden aplicar incluso a los policías, pueden tener incluso los mismos códigos que nosotros, es decir, enlaces con el código P, jefes de departamento con el O, directores con el N, cuando el vínculo que los une con el Estado es de carácter administrativo. En el Poder Judicial ocurre lo mismo, en el mismo tabulador, que esto no está mal, porque hay que tenerlo englobado, en el mismo tabulador donde vienen los ministros, magistrados y jueces, consejeros de la Judicatura Federal, que serían los titulares, según el caso, de la relación de trabajo, también vienen los demás puestos cuyo vínculo sí es evidentemente laboral. Entonces tenemos en este artículo constitucional la obligación que tiene del 75, la obligación que tiene la Cámara de Diputados y los poderes de la Unión
de integrar sus tabuladores. Vamos a leer el 126 y el 127. Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Si en el presupuesto no está determinado el pago que en ese ejercicio corresponde a determinada plaza, no se puede realizar. Otro problema que observamos, ahorita vamos a leer algunos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con eso concluimos el día de hoy. El tema se ha visto en muchos laudos que cuando hacemos la cuantificación del sueldo integrando diversas prestaciones, nos sale un sueldo superior al que corresponde al manual de percepciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces en el sueldo que utilizamos el laudo sumamos el importe que corresponde a despensa, el que corresponde a quinquenios, eso no genera tanto problema, pero sumamos el que corresponde a los descuentos que hacen por el seguro de separación individualizada. Entonces, cuando tenemos el monto global, vamos a pensar que el trabajador, que era un jefe de departamento y por alguna razón condenamos a un puesto de base, ganara 15,000 pesos brutos, de acuerdo al manual de percepciones, pero en el laudo determinamos un salario o un sueldo de 17,000. Cuando lo queremos reinstalar, él dice, no me reinstalo en la 11 que me correspondía, porque ahí dice que son 15,000. Quiero la O31, porque ahí es donde dice 17,000. Lo cierto es que esa no es la plaza que le correspondía. Igual cuando hacemos incidentes de liquidación nos damos cuenta que estas percepciones que incluimos en el laudo no tendrían por qué corresponder y se generan muchos problemas en los incidentes de liquidación. Ya también veremos que se hacen de forma excepcional. ¿Okay? Ale, nos saltamos de la otra ley que le dejé abierta. Vamos a leer el artículo 4. Esta es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es reglamentaria de estos artículos de la Constitución que vimos, 74, fracción cuarta, 75, 126 y 127. Esta ley es la que regula estos artículos constitucionales y sienta las bases para escenarios que vamos a ver. La siguiente, por favor. ¿Sí? Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública, inversión física, inversión financiera, así como la responsabilidad patrimonial que realizan los siguientes ejecutores de pago. Fracción primera, el Poder Legislativo. Fracción segunda, el Poder Judicial. Fracción tercera, los entes autónomos. Fracción cuarta, los tribunales administrativos. Fracción quinta, la Procuraduría General de la República. Fracción sexta, la Presidencia de la República. Fracción séptima, las dependencias, y fracción octava, las entidades. En este artículo se define quiénes son los sujetos obligados. En las fracciones séptima y octava vemos que se refieren a las dependencias y entidades. Ya sabemos cuáles son las dependencias, son las secretarías de Estado, y las entidades, los organismos públicos descentralizados, bueno, los paraestatales. Aquí hay algo curioso. Si ustedes ven en la fracción cuarta se señalan los tribunales administrativos. En el artículo 2, si nos regresamos un poquito a la ley, busca en la T, tribunales administrativos. Cuando se define tribunales administrativos, dice, se consideran tribunales administrativos tal, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales agrarios. Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esta ley de presupuesto le da tratamiento de tribunal administrativo, no de órgano constitucional autónomo. Sin embargo, cuando uno lee la ley orgánica de este tribunal, ellos se dan atribuciones de órgano constitucional autónomo, por eso se genera confusión. ¿Cuál es la diferencia? Que los tribunales administrativos tienen que integrar su presupuesto a través de una Secretaría de Estado. En el caso de nosotros es Gobernación. Y esta a su vez lo entrega el preproyecto a la Secretaría de Hacienda para que presente el proyecto a la Cámara de Diputados. Los constitucionales autónomos lo entregan directamente. Y es lo que hace el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y además no se sujetan a ciertas limitantes que marca la ley. Nosotros lo que estamos sugiriendo para el tema presupuestal, que como les digo tiene que ver con la autonomía del tribunal y también con la eficaz ejecución de sus resoluciones, es que se reformara nuestro artículo 123 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, permitiendo que el tribunal entregara su proyecto de presupuesto, su preproyecto de presupuestos directamente a la Secretaría de Hacienda.
¿Tiene ahí el artículo 2, fracción la que corresponda? La 55. ¿Qué dice Ale de los tribunales? Dice, tribunales administrativos, los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los tribunales agrarios. Okay. Aquí los catalogan como tribunales administrativos. Lo cierto es que en su ley orgánica se dan el carácter de constitucional autónomo y temas presupuestales los manejan autónomo a los demás poderes de la Unión. Ok, vamos rápido al artículo 66, 64 y 66 y terminamos con el 67 ya para dar paso al siguiente. 66 está atrás, pero es un... Sí, a ver, en resumen, ahorita Ale nos lo lee, pero vamos a fijarnos en esto. De acuerdo a estas obligaciones, los ejecutores de gasto tienen la obligación de sujetarse al presupuesto aprobado, no se pueden salir del presupuesto. Sujetarse a los tabuladores, no se puede salir de lo que digan los manuales de percepciones y los tabuladores. Si la plaza O21 gana tanto, es lo que se debe de pagar, no se puede hacer otra cosa. Importante, abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto respectivo. Mañana vamos a hacer una diferencia. Cuando uno habla de trabajadores temporales, se puede referir a aquellos que su nombramiento tiene una vigencia, pero a veces se mezcla la definición de trabajador temporal con los trabajadores por tiempo fijo. Yo les voy a dar mañana mi punto de vista de cuál es la distinción entre un trabajador de tiempo fijo, cómo se cumpliría un laudo respecto de un trabajador de tiempo fijo, y por qué el término trabajador temporal también podría aplicar para aquellos que tienen nombramientos por un tiempo determinado, como pueden ser los interinatos o los nombramientos provisionales de más de 6 meses o menos de 6 meses, según corresponda. Les autoriza esta ley a las dependencias y entidades y a los poderes de la Unión a celebrar contratos de prestación de servicios profesionales con personas físicas, siempre y cuando la persona que se contrate no realice actividades o funciones equivalentes a las que desempeña el personal que ocupa una plaza presupuestaria, lo cual no se respeta. Esta ley marca la obligación de que no puedes contratar personal por honorario que realice las mismas funciones que un personal de estructura. Para empezar, las dependencias, entidades y poderes de la Unión que no respetan este artículo tendrían responsabilidad administrativa. Y laboralmente, ¿qué es lo que nos genera? Una imposibilidad para cumplir el laudo. La siguiente, por favor. Ok, y finalmente, ¿cuáles son las obligaciones de los titulares respecto de los laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? En el artículo 43, fracciones tercera y cuarta, señalan cuáles son las obligaciones. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieran separado y ordenar el pago de los salarios caídos por laudo ejecutoriado. Aquí se habla que sea el laudo firme, ¿no? En los casos de supresión de plaza, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue un equivalente. La obligación de aquí es reinstalar y pagar salarios caídos. En la cuarta, de acuerdo con la partida que el presupuesto de egresos señale, cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar en una sola exhibición los sueldos. Esta fracción tampoco se respeta. Dice que hay que pagar en una sola exhibición los sueldos, por el motivo que sea, ¿no? Porque pasa tanto tiempo que se está cuantificado nada más hasta determinado año, se paga la cantidad cuantificada en laudo, se paga la cantidad cuantificada en incidente, pero se siguen generando salarios caídos. También ya se les ha recomendado muchas veces a las dependencias, primero reinstalen con el efecto de que se corten salarios caídos y después ya cuantificarlos y realizar el pago. La siguiente, por favor. Hasta aquí nos vamos a quedar y les voy a mencionar rápidamente cuáles son los temas que vamos a ver mañana para que los anoten y traigan todas las preguntas. Ya mañana es propiamente ejecución. Ya vimos las bases, que hay limitaciones presupuestales, que el tribunal no tiene una amplia gama para ejecutar, que no tiene plena jurisdicción. También ya vimos cuáles son las características de los laudos, qué pasa con los laudos condenatorios. Y vamos a ver respecto de la ejecución los siguientes temas. El inicio y prosecución de parte interesada. De las medidas de apremio vamos a ver todas las que utilizamos, ya saben, desde la multa, derechos humanos,
vista al Ministerio Público, pero particularmente vamos a discutir mañana, hay preguntas, por eso les estoy diciendo cuáles son. Vamos a discutir del arresto y del embargo, cuál es la posición de unos y otros respecto del arresto y del embargo. Vamos a retomar el tema de la prescripción para ejecutar, con respecto al acuerdo, el criterio de alineamiento publicado por el Pleno. Dificultades para ejecutar, las que ya mencionamos, honorarios, y me van a traer su concepto de las plazas por tiempo fijo. ¿Qué entienden por una plaza por tiempo fijo? ¿Se acuerdan en qué artículo están señalados los tipos de nombramiento? ¿O el carácter del nombramiento? Bueno, lo buscan en la ley, artículo 15. Luego, vamos a ver la ejecución en el cese. Traigan por favor la tesis que habla de que la dependencia tiene 15 días para ejecutar los laudos donde autoricen el cese. Luego, finalmente, vamos a hablar del tema de que qué pasa cuando un trabajador no quiere reinstalarse. Hay salas por ahí, conozco de varias, todavía esto no está resuelto, por ejemplo la cuarta, que sí han llegado a aplicar lo que dispone el segundo párrafo del 519. Entonces vamos a discutir mañana sobre si es aplicable o no el 519. ¿Y cuál va a ser la dinámica? A favor y en contra. Y va a venir cada uno de ustedes con argumentos a favor y en contra. De estos asuntos de los que no hay respuesta, el ejercicio únicamente es dar ideas y hacer una argumentación jurídica. Donde hay jurisprudencia, pues es la jurisprudencia. Y finalmente, de una figura que es del apartado A, y vamos a decir, se aplica supletoriamente, esta ya está resuelta. En el apartado B, o nuestros juicios, que es la revisión de los actos de ejecución. Entonces, con esos temas, preparen materiales de jurisprudencia cuando haya tiempo. Y los vemos mañana para resolverlo. Mañana ya va a estar más divertido, no se van a aburrir tanto. Muchas gracias y hasta mañana. Que tengan un buen día. Gracias.